Bueno, chicos, los saludo. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Están ingresando rápidamente. Les pido disculpas por lo del internet, está un poquito molestando. Los saludo, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos en nuestra clase de español para ciclo 6, décimo y undécimo. Felicitándolos a todos de una manera muy especial por el trabajo que se realizó hace 8 días, donde tuvimos la oportunidad de en mi caso tuve la oportunidad de conocerle la voz, de saber con quién estaba hablando. Bueno, les doy muchísimas gracias por la participación que ustedes prestaron ese día y por todos y cada uno de las evidencias que enviaron al grupo de sus directores. Entonces, de verdad que les felicito. Eso quiere decir que usted está muy conectado con estas clases, está muy conectado con la parte de responsabilidad académica. ¿Listo, chicos? Entonces los saludo esperando que todos y cada uno de ustedes estén muy bien. Les recuerdo que si hay algún estudiante nuevo, bienvenido. Estamos en la clase número 12. Eso significa más o menos que hemos avanzado en el módulo en unas 100 preguntas. Entonces, para que usted pueda ingresar hoy con toda seguridad a ver esta clase, se ubique en la pregunta número 97 del módulo, página 26. Van a ubicarse en allí, que es la clase que corresponde a el día de hoy, 2 de mayo del 2021. Entonces, a esas personas nuevas les digo que ya deben estar en la página 100, en la pregunta número 97 a la 108 vamos a trabajar hoy, para que usted se ponga al día en su módulo. Bueno, para ser más claros, ustedes deben ingresar al link que aparece allí en el chat de nuestra clase para que de allí tome el link y pueda estar ingresando durante la semana y poniéndose al día en cada una de las preguntas de los módulos. ¿Listo? Les recuerdo, vamos ya exactamente en la número 100. Hoy vamos, si todo se da, si Dios nos ayuda y nos permite avanzar, vamos a llegar a la página número 100, a la pregunta número 106, 108. Estamos ahí dentro de ese rango. ¿Listo, chicos? Entonces, vuelvo y les repito, ustedes tienen como unas responsabilidades académicas, no conmigo, sino con la institución. ¿Cuáles son esas responsabilidades académicas que ustedes deben tener claras para entregar el 15 de junio? ¿Sí? Es la fecha límite. Si usted puede hacerlo antes, no hay ningún problema, pero lo importante es que a partir del 15 ya esté eso subido a plataforma con sus directores. Bueno, ustedes se pondrán de acuerdo con ellos cómo hacer llegar esta información. Entonces, deben tener el módulo totalmente con sus preguntas resueltas en totalidad. 2. Deben entregar un ensayo con el tema que más les gustó de la clase de lenguaje. Ese ensayo lleva 2 páginas. Lleva 2 hojitas, ¿no? En la primera página va a ir todo lo referente al tema que más les gustó, con las normas del ensayo que les dije hasta la clase número 5, les estuve informando, y retomé la pasada con ciclo 3, porque ellos también deben entregar lo mismo, con ellos que no habíamos tenido como la oportunidad de ver que era un ensayo, en cambio con ustedes sí ya lo habíamos hecho. Y deben también en la otra hoja, les digo que son 2 hojas, serían 2 páginas también. Entonces, en una, todo lo que tiene que ver con el ensayo, con el tema que más les gustó, y al respaldo debe ir una hoja anexa con las referencias bibliográficas. La profe sí les está exigiendo a ustedes grado décimo y undécimo, que deben tener muy juiciositos las normas APA. ¿Listo? El tipo de letra. Yo estaré informándoles ya a partir de la siguiente semana. Esta semana ya tengo la cartilla de pruebas ITFEX que les voy a facilitar para que ustedes puedan empezar a hacer lectura, comprensión de lectura con respecto a las pruebas IFEX que ya se vienen encima, ¿listo? Eso por otro lado. El libro, vamos a hacer un debate ya tenemos solucionado el tema, entonces dentro de 20 días, días 22 y 23 de mayo, tenemos el debate de comprensión lectora, a ver cómo nos va. Con grado décimo, vamos a sacar, son 45 minutos de clase, entonces, ¿qué vamos a manejar? Vamos a manejar los primeros 10 minutos o 15 minutos máximo en lo del libro, ¿sí? Que usted me diga cuál fue su obra, vamos a hacer algo muy importante y luego vamos a compartir
en pantalla algunas preguntas del IFEX. ¿Listo? Porque yo quiero que ustedes se preparen. El tiempo apremia, ya estamos muy avanzados, entonces necesito que hagamos un mini simulacro de IFEX en esa misma fecha. ¿Listo? Para que lo tengamos claro, escriban allá en su agenda y me acuerdan. 22 y 23 de mayo, sábado y domingo. Pues el 22, los que corresponden del día sábado, y los del 23, el domingo, el debate de comprensión lectora y también lo que tiene que ver con un simulacro pruebas IFEX en algunas preguntas que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ya no dándole más pie a esta clase, vamos a ir a nuestra clase El Renacimiento. Entonces voy a borrar aquí, voy a quitar aquí un poco, reducir las pantallas y lo que vamos a ver es un pequeño resumen de la clase anterior porque es importante sobre el tema que vimos del mapa conceptual porque quedaron algunas estructuras por allí que no se tuvieron en cuenta. Entonces quiero hacer una lectura rápida de estas diapositivas prácticamente para que usted recuerde cuál fue el tema que vimos hace 15 días. ¿Listo, chicos? Entonces, hablamos del mapa conceptual, que es un instrumento de representación gráfica que nos permite resumir un tema de una manera, pues, que podamos asociar conceptos, nos sirve para realizar una presentación, para establecer conceptos básicos, aquí los estamos viendo, que usted lo pueda leer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, derecha, izquierda, y usted entienda lo que está leyendo, que tiene unos elementos muy importantes, que son los conceptos, que son los que van en diferentes gráficas, que pueden ser rectángulos, cuadrados, círculos, hélices, o sea, lo que usted quiera hacer dentro de un proceso, o sea, esas casillas o esa representación gráfica que debe llevar casi siempre es geométrico, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya nosotros, partiendo de décimo, undécimo, ya para técnico, tecnólogo, profesional, casi siempre utilizamos el rectángulo, el cuadrado o el círculo. Casi siempre manejamos ese estándar geométrico en cuanto a mapas conceptuales. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven los conceptos? Porque ahí desglosamos diferentes definiciones en cuanto a concepto como tal que encierra de un tema específico. Realmente son unas imágenes, esos círculos, esos óvalos, esos rectángulos o cuadrados, son imágenes que se construyen a partir de ideas, por lo que se asocia con otra palabra. Entonces, aquí veíamos cuáles podíamos utilizar. Eso fue la clase anterior, clase número 10. ¿Listo? Las palabras clave, ya veíamos que los conceptos es importante, también veíamos las palabras de enlace, que estas son las que sirven para conectar los conceptos, mostrando el tipo de enlace que existe entre uno y otro. Ahorita lo vamos a ver dentro de la clase que vamos a ver hoy del Renacimiento. Van a ver un mapa conceptual donde van a encontrar todas esas partes del mapa conceptual. Las proposiciones, que son dos o más términos conceptuales unidos por palabras de enlace que forman unidades semánticas. Líneas y conectores, que son aquellas que se utilizan para unir los conceptos. Podemos encontrar la palabra y, la palabra o, la palabra por qué. También las jerarquías, que va en un orden, aparecen los conceptos más importantes. El tema central va de primeras y luego se empieza a desglosar los conceptos más importantes, que al final ya lo que va a salir desglosado al final es lo que menos relevancia tiene sobre el tema, pero que es importante que esté incluido dentro de ese mapa conceptual. Solución de preguntas claves dentro de un mapa conceptual. También a partir de una pregunta podemos hacer un mapa. Una estructura cognitiva. Aquí es importante, las personas que se les dificulta hacer procesos de mapas conceptuales es porque no hemos tenido como esa agilidad o ese hábito de leer un libro. Por ejemplo, yo les podría pedir un mapa conceptual del libro que ustedes estaban leyendo, que se les exigió al principio del ciclo. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo Katy.com, entonces escribo Katy.com, personajes, entonces Katy y el hombre extraño del internet y sus padres, ¿sí? Porque los que tuvieron aquí que ver en muchas cosas fue el papá y la mamá, pero entonces dejamos a Katy aquí, al hombre aquí y a los padres en la mitad. Arranco, ¿quién era Katy? Protagonista del libro. ¿Quién era el sujeto del internet? Un pretendiente de ella.
La mitad, los familiares, que era lo importante, que ellos no vigilaban lo que Katy hacía. ¿Listo? Eso es más o menos la estructura cognitiva. Ya la tengo en mi mente y ya rápidamente la puedo organizar en una representación gráfica, que es lo que significa un mapa conceptual. ¿Listo, chicos? Entonces, es importante organizarla, ¿sí? Y nunca olvidarnos que las proposiciones deben ser enlazadas con palabras conectoras, no pueden ir sueltas, porque entonces pierde la estructura un mapa conceptual. La estructura cognitiva permite que nosotros como docentes nos demos cuenta si usted entendió un tema o no lo entendió, ¿sí? Es importante que a veces no sea tanto la cantidad de palabras que hayan en un mapa conceptual, sino la calidad, ¿sí? A veces hay mapas conceptuales que se confunden, creen que es escribir todo el concepto. ¿Qué es lenguaje? Entonces escribir todo el concepto del lenguaje. No, una palabra clave que usted pueda estructurar para su mapa conceptual. Esos son resúmenes muy fáciles de hacer. ¿Listo? Entonces ya sabemos que son representaciones gráficas muy importantes. ¿Sí? Ustedes van a tener que utilizar el mapa conceptual de aquí si deciden por estudiar una carrera, una licenciatura o no sé, una psicología, un trabajo social, cosas así, inclusive de ingenierías, deben manejar el mapa conceptual. Van a también tener que ver el mapa mental, van a tener que ver el cuadro comparativo, sinóptico, todo eso está estructurado dentro de los diagramas de representación gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo novedoso? Que ahorita ya lo pueden hacer en línea desde diferentes estructuras o plataformas o software donde nos permite revisar esa información. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta allí en casita. Ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy. Tema número 12, el Renacimiento. ¿Listo? Entonces, el Renacimiento fue un movimiento muy importante, artístico y filosófico, prácticamente cultural, que se originó en Italia a fines del siglo XVI. Su nombre alude al redescubrimiento de la cultura grecorromana y la filosofía clásica que se había perdido en la etapa medieval, ¿sí? El Renacimiento fue ya conocido como el siglo de oro para muchos escritores. ¿Listo? Chicos, para que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde nació el Renacimiento? Ya lo veíamos que el Renacimiento fue un movimiento cultural que surge en Italia en 1400, en ese año 1400, y marca el salto de la época, como les decía anteriormente, medieval a la edad moderna, y al haber ese salto trajo transformaciones, ¿cierto? Una transformación cultural en artes, en las ciencias, en las letras, que es lo que compete en nuestra clase, y en las formas de un pensamiento. Se estructuraron muchísimas cosas que se venían manejando de la edad medieval y se pasaron a una edad conocida como moderna, el movimiento renacentista. ¿Listo? Entonces, para que usted muy juiciosamente, vamos en la pregunta número 97, empiecen ahí a responder cada una de sus preguntas. ¿Listo, chicos? Continuamos. Allí es donde aparece por primera vez estas palabras, antropocentrismo y humanismo. Ustedes ya están muy asociados, los que vienen haciendo todo rigurosamente su estudio en el instituto, desde ciclo 3 hasta ciclo 6, se van a dar cuenta que este tema tiene mucho que ver con su clase de humanismo, porque lo que vamos a ver acá es prácticamente sus representantes, por qué nació, de dónde salió esa filosofía, ¿sí? Entonces, el antropocentrismo y el humanismo pretendían, o sea, este movimiento pretendía recuperar el saber clásico, en el que se busca una nueva escala de valores para el individuo, frente a la sociedad medieval en la que todo giraba en torno a ¿quién? A la idea de Dios. Durante el Renacimiento el hombre pasa a ser el centro del universo, o sea, desplazan a Dios como centro de todas las cosas y colocan al hombre, ¿sí? Se emplea la razón como fuente del conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal y la investigación. Es decir, al sacar a Dios de ese centro de todas las cosas, entonces ya ellos se remiten a reflexionar, a pensar y a investigar sobre de dónde vienen, cuál fue su origen, cuál es el propósito. Entonces digamos que aquí ya se centra el hombre como el ser más importante dentro del universo. ¿Listo? Eso propuso este movimiento renacentista. Digamos que esta filosofía antropocéntrica y humanística
fue lo más importante, lo más representativo de la edad, no de esta edad, sino de este movimiento renacentista. Vayan respondiendo, chicos, porque ahí está prácticamente la respuesta. Tuvimos dentro de la clase anterior, con sus compañeros, hablábamos sobre el avance humano y científico, así como también, bueno, se cambia este modelo, ¿sí? Se cambia este modelo de trabajo que ya se venía de solamente teniendo a Dios como centro del universo. Entonces también hubo un avance científico que ayudó también, que aportó para este tiempo, ¿no? Entonces esos inventos en el Renacimiento fueron varios: la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta, la carabela. De todos estos y cada uno de todos estos inventos, que en su momento para diferentes áreas del conocimiento fueron importantes. En sociales creería que la brújula, en algo tecnológico la pólvora, ¿sí? En cuanto a estructuras, navegación, toda la carabela, pero para nosotros, para desde el área del lenguaje de español, el papel y la imprenta fueron importantes, pero más que el papel, la imprenta fue uno de los descubrimientos más importantes del Renacimiento, porque allí fue donde empezaron a distribuirse libros, lo que conocemos hoy como libros. ¿Por qué? Porque antes no existía un medio por el cual o pudieran registrar muchísimas hojas y mandarlas a imprimir. Entonces la imprenta ya aparece por primera vez en el siglo, en este tiempo del Renacimiento. Fue el más importante de los descubrimientos para nuestra área. Entonces pilas, porque ahí hay una preguntita con este tema para que usted lo vaya respondiendo muy rapidito. Durante la época renacentista surgió el humanismo, el concepto que mejor define esta época histórica, que sustituyó al teocentrismo de la Edad Media, que situaba, vuelvo y digo, a Dios como el centro de todo. Fue un movimiento de exaltación, ya no de Dios, sino de la naturaleza humana y del hombre, y también de la naturaleza como tal, ¿sí? Entonces, para que eso lo tengamos muy, muy claro, ¿listo? Entonces, sustituyó al teocentrismo y ingresó el humanismo a este movimiento. Fue lo que más representó en cuanto a cambios. ¿Qué era el teocentrismo en contra del antropocentrismo? Muy fácil. El teocentrismo se centraba en Dios, antropocéntrico se centra en el hombre, ¿sí? Lo desplazó. ¿Qué hizo el antropocentrismo? Desplazar al teocentrismo y empezar a hacer esa oposición. Eso fue como lo más significativo de ese entonces, que el antropocentrismo es visto como una teoría de la filosofía, mientras que el teocentrismo es una doctrina. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan haciendo como ese paralelo de un tema con el otro, ¿sí? La perspectiva que más se rescata dentro del antropocentrismo fue que desplazó al teocentrismo. ¿Listo? Alejó, o sea, era algo que iba en contra. Antropocentrismo es de centro del hombre y teocentrismo Dios, entonces ahí ya hay un contra, ¿listo? Entonces siempre se refiere esa época a este tipo de filosofías que ingresaron ya como tal y se tomaron toda la parte literaria. Listo. ¿Cuál fue la literatura del Renacimiento? Entonces, la literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como, primero, el amor. Fue el eje central en el tiempo del Renacimiento la poesía lírica, que deja a un lado a Dios, como todo lo que pasó en esa época renacentista, como centro, y empieza a reconocer a la mujer como un objeto de admiración. Fue aquí en el Renacimiento donde vuelven a enfatizar o toman a la mujer como un objeto para admirar. Entonces de ahí vienen todas las composiciones que ya empiezan a hacer acerca de la mujer. También la naturaleza fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su magnitud y perfección en cuanto a la naturaleza humana, pero también a la naturaleza como tal. Porque entonces usted se pone a ver las montañas y usted empieza, qué hermoso el cielo, sí, eso genera ¿qué? Genera sentimientos que hacen que una persona escriba. Y lo mismo la mujer, lo mismo el hombre. Entonces ya empiezan a ver esa naturaleza humana como con detenimiento y empiezan a escribir sobre esa naturaleza. La antigüedad clásica fue importante para el Renacimiento, pues hablaban del ser humano y de la belleza.
Sí, lo que yo vengo diciendo ya con sus compañeros el día de ayer y hoy vuelvo y lo presento. En la antigüedad clásica fue importante para el Renacimiento porque pudieron traer de nuevo algunas cosas que se habían perdido de la literatura clásica, de todo lo que aportaba los griegos, ¿cierto? Porque eso viene algo de greco-romanos, bueno, eso viene de esa época, entonces volvieron a rescatar cositas dentro de ese contexto. Recordemos que Grecia y esas mitologías, todo lo que veíamos antes, venían de hablar del hombre como perfección, ¿no? Le daban mucho culto al cuerpo, tenían un dios del amor de Eros, que era de la parte bonita, de la parte, sí, esbelta de una persona. Un datico clave, ellos cuando nacía alguna persona con alguna ¿cómo les digo? Lo llamaban como con algún defecto, digamos, chicos que nacían de pronto con paladar hendido, cositas así, lo que hacían era que revisaban el niño, y si el niño tenía alguna imperfección, por un despeñadero, y allá los botaban y los mataban cuando nacían. Entonces, viene de una cultura muy fuerte de que era culto a su cuerpo y tenían que ser hermosos y tenían que ser perfectos en cuanto a su fisionomía. Entonces, muchas cosas de esas el Renacimiento volvió a fortalecer porque se habla del ser humano y de su belleza, ya que lo empezaron a situar, aparte de la belleza física, la belleza que esa belleza interior que no es muy fácil de observar, ¿cierto? Entonces eso fue lo que empezó a moverse de nuevo en el Renacimiento. Tenemos escritores importantes en el Renacimiento, aquí tenemos algunos de ellos. Yo escogí los 8 más representativos dentro de lo que pude ubicarlos, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Recuerden que el Renacimiento tomó mucho auge en muchos lugares del mundo, en muchos, no en todos, y que estamos hablando prácticamente de las Américas, estamos hablando del continente americano. Entonces, también aparecen de otros países. Ustedes pueden ahí leer las preguntas y mirar cuál de ellos ingresa a ese listado que les están preguntando en sus módulos. Entonces, los escritores más influyentes del Renacimiento fueron Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Estoy hablando de las fechas de nacimiento y de muerte. En segundo lugar tenemos a Miguel Ángel, de 1475 a 1564. También tenemos a Nicolás Maquiavelo, de 1469 a 1527. Martín Lutero, de 1483 a 1546. También es muy conocido porque él sacó más adelante lo vamos a ver, ¿listo? Como para no salirnos del tema. Francesco Petrarca, de 1304 a 1374. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547 a 1616. William Shakespeare, de 1564 a 1616. Y Teresa de Ávila, de 1515 a 1582. ¿Listo, chicos? Entonces, estos fueron los 8 que yo seleccioné. Ahora vamos a ver esos autores y sus obras más representativas. Lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque recuerdan que estábamos hablando de los mapas conceptuales antes de la clase del Renacimiento, ¿verdad? Entonces aquí vamos a unificar los dos temas, tanto la literatura del Renacimiento, que es lo que les quiero presentar, y también para que usted vaya encontrando los elementos, vaya preguntándose qué será una proposición, qué será un conector. Aquí están. Primero voy a mostrarlo como un ejemplo de mapa conceptual y luego sí les explico la parte de la literatura. ¿Listo? Porque ya lo vimos. Simplemente aquí ya está resumidito. Entonces, esto que tenemos aquí se llaman conceptos. Esto es lo que nosotros le llamamos conceptos, que pueden ir en un rectángulo, que pueden ir, en este caso, sí, es un rectángulo. Aquí está en forma de cuadrado. ¿Sí? Estas cositas que estamos viendo aquí son las líneas conectoras. ¿Listo? ¿Qué es lo que define? Miren, la literatura sale de un concepto, esta línea, y la divide en diferentes conceptos. Muy bien. Estas palabritas abarcó, cultivó géneros como, sus temas fueron, entonces nos hablan de unas palabras que son conectoras, ¿cierto? Ese sus que está aquí y este como que está aquí son palabras conectoras. Ojo, pero hay proposiciones.
Las proposiciones dicen que son dos palabras de unidades sintácticas que permiten que junto con los conectores tengamos una idea principal. Entonces aquí dice, sus temas fueron, están las dos proposiciones más el conector. Cultivó géneros, dos proposiciones más su conexión. ¿Listo? Ahí están las proposiciones que nosotros decíamos, pero ¿dónde se encuentran? Ahí están. Y también vemos los subtemas o ya los conceptos que van perdiendo valor, ya no son tan importantes. Pero entonces aquí vemos la lírica, la narrativa, vienen a ser conceptos, por eso todos van en cuadro, ¿sí ven? Y aquí dice, en la cual tenemos las palabras conectoras, las proposiciones, se emplearon formas como y se desarrolló en. ¿Listo? Esto que ustedes acaban de ver, aquí arriba es el tema principal. Estas que van en segunda línea son los conceptos que se desprenden del título de nuestro tema y la parte de abajo es lo que lo va explicando. Pero es muy cortito, muy preciso y nos permite darnos cuenta que en este cuadrito hay muchísima información, aún más información que la que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Sí ven? Entonces, por eso es importante desarrollar un tema a partir de una representación gráfica, que es el mapa conceptual, y lo van a entender muy rápido. Ahora les voy a explicar qué quiere decir este mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, la literatura del Renacimiento abarcó el siglo XVI. Sus temas fueron el amor, la naturaleza, la mitología, el disfrute de la vida. Ya les explicaba del amor, de la naturaleza, les expliqué lo de la mitología y el disfrute de la vida. Estos fueron los temas predilectos para los que escribían en la época del Renacimiento, del movimiento renacentista. Cultivó géneros como, ya venía la lírica, la narrativa y la dramática, eso ya existía. Sencillamente los empezó a seguir, ¿qué? Cultivando, como alimentando. Entonces, la lírica en la cual se imitaron las formas clásicas y se empleó, ya empezó a escribirse el soneto, ¿cierto? Nosotros conocemos el soneto como unos versos que llevan una cantidad de versos, esos versos tienen que tener unas condiciones. Bueno, ustedes lo tuvieron que haber visto en los que están de ciclo 4, vienen ya viendo ese tema. La narrativa. Entonces se emplearon formas como el cuento, la novela, el ensayo. Recuerden que la novela fue muy importante en el tiempo del Renacimiento. También la dramática, como el teatro, se desarrolló en Inglaterra y adquirió su forma moderna y se convirtió en un espectáculo de masas. Ya no era un sector muy pequeño, sino era muy amplio el sector. Ya tuvieron que abrir en el tiempo del medioevo, hicieron cosas gigantes. Entonces ya no iba un público selectivo, sino que ya lo dejaron ¿para qué? Para que fuera todo un espectáculo donde podían ir muchísimas personas. ¿Listo? Esto ya fue algo muy de masas. Continuemos. Vamos a ver rápidamente un barrido de esos escritores. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, es también humanista, conocido en su cátedra de humanismo, que están viendo en el instituto. Sus obras importantes fue Elogio de la locura y Manual del caballero cristiano. Aquí, ¿qué pasó? Dante Alighieri, La Divina Comedia y Vita Nova. William Shakespeare, Sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta. Tomás Moro, muy conocido por la institución también, con su obra Utopía. Francesco Petrarca, también con su obra Canzoniere. Fernando Rojas con La Celestina. Nicolás Maquiavelo fue importante también, después les digo por qué. Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha y las dos doncellas. Pierre de Ronsard, también que es muy importante dentro del Renacimiento, porque fue un poeta francés del siglo VI que se le conoció como el príncipe de los poetas o el poeta de los príncipes. Lideró en Francia, junto con el poeta Joachim du Bellay, el grupo poético de Renacimiento francés conocido como la Pléyade, siendo el miembro más representativo del Renacimiento en el país de Francia. Entonces, ojo con este personaje porque aparece en sus preguntas. Entonces, ojo con la selección de las preguntas correctas. ¿Listo? Y las obras literarias del Renacimiento que enmarcaron
se enmarcaron en un periodo muy fructífero para el occidente. Las principales y más importantes son Hamlet, Romeo y Julieta, La Divina Comedia, El Príncipe, Utopía y Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha fue la obra literaria más importante en la literatura española. Entonces, de todos estos que estamos viendo, en la literatura española sobresalió Don Quijote de la Mancha. Recuerden que hace 8 días estábamos celebrando el Día del Idioma precisamente por esta obra magistral del hombre Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con el Renacimiento. Creo que alcanzamos a llegar a la pregunta 108 y no sé qué piensan de la nueva mecánica que voy a manejar. Mecánica no, dinámica con las diapositivas. Me voy a ir punto por punto, pregunta por pregunta, más fácil para que usted la desglose y le quede mucho más fácil responderla, aunque yo con ustedes no he tenido ninguna dificultad en cuanto a los temas vistos, a la información que se les da. Y no sé si alguno tiene alguna pregunta, entonces ya estamos en el tiempo, nos quedan 3 minutos exactamente para que usted pueda hacer sus preguntas. Chicos, buenos días y adelante el que quiera preguntar. Profe, buenos días. Buenos días. Hágame un favor, tengo 2 preguntas. Adelante. 2 o 3 preguntas. Del tema de hoy, ¿sí? Sí, es Bueno. la 101. Dime, léela y nosotros entre todos te la ayudamos a responder. Dale. Dice, ¿por qué se le designa el nombre Renacimiento a dicha época? A, porque era una nueva, moderna visión del mundo. B, porque era una actualización de la sociedad y la religión. C, porque se les daba importancia a los pensamientos del mundo antiguo. D, todas las anteriores. Yo tengo de todas las anteriores, profe. ¿Quién da más? A ver, cuénteme. ¿Quién más está de acuerdo con su compañero? Aquí vamos a participar todos. Yo estoy de acuerdo, profe. ¿Otro de acuerdo? ¿Quién más? Nadie más, pero si todos contestaron. A ver, chicos, no les dé miedo. Levanten su manito digital allá y digan, estoy de acuerdo. ¿Listo? Profe, yo marqué la A. Profe, yo tengo la B. Yo tengo la A. Yo también marqué la B. Uy. O sea que si yo hiciera una evaluación del tema, grave. Grave. Otro, ¿quién da más? A ver. ¿Quién da más? ¿Ninguno? Atrévase. Tengo la B, profe. ¿Por qué tienes la B? Argumentame por qué tienes la B. Profe, yo tengo la A. La A, bueno, alguno que me argumente la A o la B, mientras yo busco aquí en la 100, ¿qué? ¿Me regalan la 100 qué? 101, profe. 101. ¿Por qué se le designa el nombre Renacimiento a dicha época? A, porque era una nueva y moderna visión del mundo. B, porque era una actualización de la sociedad y la religión. C, porque se le daba importancia a los pensamientos clásicos del mundo antiguo. Y D, todas las anteriores. Bueno, chicos, es de todas las anteriores, porque de todo se desglosó dentro de la época del Renacimiento. ¿Listo, chicos? Es la D. Ojo con eso. Vamos a analizarla. Profe. Yo lo puse súper claro en las diapositivas. ¿Listo, chicos? La 105, Profe, y la profe. 100. La 100, yo tengo que es la C. No acaban de decir que es en Italia. Es en Italia, la 100 es en Italia, la D. Ojo con eso, chicos, porque yo les estoy ayudando, prácticamente les doy la respuesta en la diapositiva. Está, mejor dicho, súper fácil. Cambié la temática y ustedes se me confundieron más, entonces me preocupa. ¿Listo? Profe, la 105. Última, 105 antes de que se nos vaya el Zoom. ¿La leo? En el Renacimiento despreciaban los pensamientos de la antigüedad clásica, esa es la A. B,